Listo. Bien, buenas noches a ambas. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida a esta charla titulada Terapias y Tratamientos de los Trastornos del Lenguaje, organizada como parte de la programación académica de la asignatura de Psicolingüística de la carrera de Letras en nuestra Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En clases anteriores hemos estudiado los trastornos del lenguaje desde una perspectiva lingüística, analizando sus manifestaciones, las causas, la clasificación, pero hoy daremos un paso más allá. ¿Para qué? Para comprender cómo estos trastornos se abordan desde la psicología y la intervención terapéutica, acercándonos a la dimensión humana y clínica del lenguaje. Así que para ello contamos con el privilegio de recibir a una invitada muy especial, la psicóloga Alma Ávila, una profesional comprometida con la educación y con el desarrollo integral de las personas. Así que voy a darle un resumen de la licenciada Ávila sobre su hoja de vida, qué ha hecho, qué hace, ¿sí? Entonces, ella es pasante de la maestría en intervención psicológica en el desarrollo y la educación, con doble acreditación por la Universidad del Atlántico de Madrid y la Universidad Autónoma de México. Es licenciada en psicología por nuestra casa de estudios y posee formación en el modelo EMDR, enfocado en el reprocesamiento de trauma. Su experiencia profesional abarca diversos contextos educativos y sociales. Actualmente labora en la Universidad Agrícola Zamorano y ha trabajado también en ONGs como Sociedad Amiga de los Niños y el Centro Educativo Chiminique. Así que además cuenta con una formación complementaria en cuidados infantiles, abuso sexual infantil, lo que refuerza ese enfoque integral y sensible hacia la niñez y la comunicación. Así que la exposición de la licenciada Ávila tendrá una duración aproximada de 30 minutos, tras lo cual contaremos con un espacio de preguntas y respuestas por la estudiante Gracia María. Así que Gracia María, le invito a escuchar con atención, a participar activamente y sobre todo pues a aprovechar este valioso encuentro entre la lingüística y la psicología, dos disciplinas que se unen para comprender mejor el lenguaje y su papel esencial en la vida humana. Así que sin más preámbulos, con nosotras la psicóloga Alma Ávila. Muy buenas noches, gracias por ese recibimiento y la presentación. En este momento voy a empezar a compartir pantalla. Déjenme seleccionar una de las 20 ventanas que tengo abiertas. Ya es normal. No, y es que con Google Meet ya días no la utilizo, solo utilizo Teams para las clases últimamente, entonces estoy buscando mi pantalla completa. Okay. Vamos a compartir pantalla completa igual, que vean lo que tengan que ver y aquí está la presentación. Ustedes me indican si la pueden ver, por favor. Ok. ¿Les está apareciendo? Aún no. Ok, déjenme corroborar si no es el internet entonces. Bien. ¿Ahora? Aún no. Ok, déjenme. Aquí dice que estoy compartiendo, pero... Ahora sí. Ya, ¿verdad? Su pantalla completa, sí. Sí, la tuve que poner completa porque de la otra manera no me estaba funcionando. Ok. Bueno, pues bienvenida a la licenciada Katie y a la estudiante. El día de hoy pues vamos a hablar de las terapias y tratamientos del trastorno del lenguaje. Primero pues sé que ya la licenciada pues me hizo la introducción de... Ya han estado abordando quizás este tema en clase, pero pues me gustaría hacer un reforzamiento según el DSM-5, que es como que la Biblia del psicólogo y de los psiquiatras, es donde encontramos nosotros todo lo que son las categorizaciones de los trastornos y el día de hoy hablaremos del trastorno del lenguaje. Entonces, se refiere a esas dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje que afectan la comprensión o la producción de palabras y se manifiestan en todas las modalidades, habla, escritura, lenguaje de signos. Ahora, un poco más para cuando nosotros desarrollamos o vemos los criterios que pueda cumplir el pacientito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos criterios que nos dice el DSM-5? Pues se va a manifestar en el lenguaje hablado, escrito, el lenguaje de signos. Capacidad de lenguaje se
va a notar de manera muy por debajo de lo esperado para la edad de lo que uno puede estar esperando, produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, el logro académico o el desempeño pues laboral cuando no se tratan a tiempo y a largo plazo este niño crece, se convierte en un adulto y pues esa nunca se hizo una intervención y puede permanecer lo que es ese trastorno o las consecuencias a lo que pueden verse afectado el desempeño laboral. Ahora el criterio B, que es el inicio de los síntomas, se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Esto significa que las dificultades están presentes desde la infancia. Y el criterio C, las dificultades no son causadas por otras afectaciones, es decir, no se debe, y ya se hizo una valoración en cuanto, no se debe a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, es decir, no hay una causa física, no hay una malformación en estos órganos o en estos sentidos que nos indiquen que está justificado lo que es este trastorno. Igual se puede encontrar una disfunción motora o una discapacidad intelectual, porque suelen ir de la mano muchas veces cuando tenemos una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo intelectual que hace muchos años atrás era llamado un retraso en el desarrollo o era lo que se le llamaban personas por debajo de un percentil esperado en lo que es una evaluación de coeficiente intelectual. Entonces no se debe a ninguna de estas causas ni al retraso global que tenemos por acá. Siguiendo. Es importante que para la valoración de esos trastornos nosotros tengamos muy presente qué es lo esperado en el desarrollo evolutivo del lenguaje del menor. Llámese de 1 mes a 6 meses, el bebé ya hace algunos gorgojeos en respuestas a las voces, es cuando dice agugu, ga, mamá, agua, y que tratan de hacer y formar esa palabra. En esos meses es completamente pues esperado de que solamente se hagan esos gorgojeos, en donde aún no llega al balbuceo. De 5 a 8 meses ya de manera muy clara el bebé podrá decir sus primeras palabras. Y me estoy como que adelantando un poco, pero ya es cuando el niño ya va concibiendo más y asociando más las palabras y el balbuceo ya va asemejándose a casi terminar de decir la palabra mamá o papá, el balbuceo. Agú, volvemos a lo mismo, ya de manera más persistente, o el habla está haciendo en el niño pues más fluido, más notorio, ya al momento de expresar emociones o sensaciones, pues ya hasta ese llanto parece cuando lloran, parece que van a decir alguna palabra y tenemos entonces un balbuceo completamente normal. Ya de 8 a 10 meses, pues ya está la imitación de sonidos y eso tan esperado para las que son mamás y son papás, ¿verdad? Ya es cuando dice papá, mamá y lo dicen solamente sin significado, lo dicen porque hacen ya esas asociaciones en las cuales ya están tratando de poder expresar esas palabras, poderlas, más allá de balbucear, ya el niño las expresa o la niña las expresa de manera pues más fluida. De 12 a 16 meses, el mamá y papá ya es con significado, ya es como que yo quiero llamar a mi mamá o yo quiero llamar a mi papá y ya imita esas palabras entre 2 o 3 sílabas. Su vocabulario se extiende de 4 a 7 palabras intercaladas en una jerga. Entonces, de 12 a 16 meses, eso es como lo esperado o lo normal que quisiéramos que los bebés estuvieran pues mencionando o expresando en su vocabulario. Ahora el vocabulario de 16 a 18 meses ya dicen unas 10 palabras, algunas con ecolalia y ampliación de la jerga. Ecolalia es cuando repiten la palabra como sí, sí, silla, que quieran decir la palabra silla, ¿verdad? Entonces ya la ecolalia se repite, no llega al grado de tartamudez y luego lo voy a explicar el por qué, porque en este apartado de 16 a 18 meses, pues el niño está mencionando las palabras como puede, es completamente normal que exista algún tipo de ecolalia. Ahora, de 19 a 21 meses, el vocabulario aumenta a 20 palabras. Cuando ya va el bebé de 21 a 24 meses, el vocabulario es más de 50 palabras y frases de 2 palabras. Hay una disminución de la jerga, más de la mitad de las emisiones verbales son comprendidas por extraños. Es decir, ya acá ya no solo le va a entender la mamá y el papá, que el montón de palabras que uno casi no logra entender, pero el sentido de la mamá y papá siempre va a terminar la palabra y le va a dar el significado. Entonces, ya aquí
empieza a ser más clara la pronunciación de las palabras. De 2 a 3 años, el vocabulario se extiende, pero completamente amplia, 400 palabras, en donde encontramos frases de 2 a 3 palabras, un uso de pronombres, disminución de las ecolalias, ya el niño va a tartamudear menos, no va a decir de manera repetitiva un par de sílabas para terminar una frase. Y de 3 a 4 años, el uso de verbos dice su nombre y apellido. Ya usted le pregunta cómo te llamas y va a decir Juancito Pérez. Ya va a saber expresarlo de 3 a 4 años. La mayor parte de su lenguaje es comprendido por los adultos. Frases de 3 a 5 palabras. Y este es un rango sumamente crucial de 3 a 4 años, cuando se va identificando que un niño no está mencionando las palabras correctamente, no está ampliando su vocabulario, pues ya ahí se nos empiezan a encender esas banderillas rojas que como padres o cuidadores, pues debemos de estar muy cerca y dar un seguimiento para saber si es momento de una intervención oportuna de estimulación temprana. Y luego ya vamos de 4 a 5 años, pues ya el niño cuenta hasta 10 frases o palabras largas, y aquí es muy determinante porque ya de 4 a 5 años la mayor parte de los niños ya están entrando al preescolar, entonces es ahí en donde a veces en casa lo ven normal que el niño no diga las palabras correctamente o que sea muy corto su vocabulario o que el niño hable muy poco, porque también esto va acompañado en esta parte cuando van al preescolar, pues también recordemos que están las habilidades sociales que están en completo juego y auge y desarrollo. Para eso es una de las funciones principales del preescolar. Entonces, de 4 a 5 años ya se empieza a ver afectado, en caso que un niño pueda tener un trastorno del desarrollo con el lenguaje, ya ahí es muy notorio. ¿Por qué? Porque a veces mamá, papá en casa no se dan cuenta, lo ven normal, dicen más adelante va a hablar bien, pero esta es la edad oportuna para llevar al especialista, porque también la neuroplasticidad está también en ese punto exacto para poderse trabajar y poderse estimular. Entonces, de 4 a 5 años es una edad bastante importante para poder llevar a tratamiento a un estudiante o a una evaluación que nos pueda estar presentando lo que es un trastorno del lenguaje. Bien, ahora el trastorno del lenguaje vamos a dar pues este significado o este concepto corto, que es la alteración en la memoria del trabajo, almacenar información, procesamiento, velocidad cognitiva. Se encuentra comorbilidad frecuente con dislexia y TDAH. Sí, los trastornos del lenguaje especialmente vamos a hablar de la memoria de trabajo, es decir, el niño comprende, pero eso que está comprendiendo no lo sabe expresar, y más allá que no lo sabe expresar, no sabe poder construir en orden esas palabras o pronunciar esas palabras. Y puede estar con frecuencia, pues, ir acompañado de lo que es una dislexia y un TDA, pero esto solamente cuando un especialista y un equipo ha podido determinarlo. ¿Por qué? Porque el TDAH y la dislexia no debería de estarse diagnosticando antes de los 4 años. Ahora bien, dentro de esta categoría de los trastornos del lenguaje, también encontramos algo específico que es el retraso del lenguaje. No es lo mismo el retraso del lenguaje que un trastorno del lenguaje. El retraso del lenguaje, aquí lo que tenemos que hacer énfasis es que solamente la alteración al componente expresivo con intervención temprana se estimula con éxito en la mayoría de casos. Aquí es muy importante. El uso de pantallas actualmente está aumentando las probabilidades que los menores desarrollen este retraso. Se trabaja especialmente con el fonólogo. Sí, se puede trabajar con el psicólogo, pero de manera específica el fonólogo pues tiene ese repertorio de juegos que va a ayudar a estimular el retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje es uno de los más comunes. Aquí no hay organicidad, es decir, a nivel neuronal no tenemos un problema. A nivel social sabe más o menos el niño interactuar, pero aquí lo que encontramos, y esto pues también perjudica bastante al niño porque ya sabemos que los niños a veces pueden ser crueles en el ámbito de los jardines escolares, y si el niño no sabe expresar las palabras o no sabe decir lo que quiere
dar a conocer, ya empiezan los apodos, ya empiezan el bullying, ya empieza el niño, ya su autoestima puede irse viendo pues afectado, y es cuando aumenta el retraso del lenguaje si no se da una intervención oportuna. Entonces, el retraso del lenguaje, para tenerlo en palabras pues mucho más sencilla, este solamente necesita estimulación, ¿sí? Este necesita estimulación porque hay hogares monoparentales o la mamá no pasa con el niño o la niña, no expresa mucho, no hay intercambio de palabras, no ha sido expuesto a este diálogo, se le suele hablar al niño como ni se le termina de hablar, se le habla como un bebecito de 1 año, 2 años, y tal vez ya el niño tiene 4 o 5 años y en casa le seguimos diciendo, quiere agua, quiere agua, y el bebé quiere agua, y empezamos como con esas expresiones a tratarlo como un bebecito, cuestión que nos puede dañar la percepción del niño a cómo él se está, pues, valga la redundancia de palabras, cómo se está percibiendo ante el contexto. Entonces, sí conviene hablar bien, nosotros como adultos, yo sé que a veces nos da ternura en casa y empezamos a decir las palabras como abuelita en vez de decir abuelita, y a estas palabras el niño las va asociando y las va viendo correctas, pero a la larga también nos puede dar un retraso del lenguaje. Entonces, en el retraso del lenguaje no tenemos afectaciones neurológicas ni tenemos afectaciones a nivel de alguna malformación. Aquí únicamente lo que falta es un proceso de estimulación temprana en donde se le pueda, mediante el juego, estar dándole al niño las herramientas del lenguaje correcto o del lenguaje. Recordemos que los niños imitan todo, entonces si nosotros como adultos expresamos bien las palabras, los niños también van a expresarlas bien. Y hago énfasis también, uso de pantallas. El uso de pantallas a largo plazo sí nos pueden dar problemas serios en la parte neurológica. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, los lóbulos, toda esa estructura que tiene nuestro sistema nervioso y nuestras neuronas, pues no están listas para estar expuestas solo a la sobreestimulación digital. Entonces, ojo con eso. Sé que muchas veces es un recurso que utilizamos porque llegamos cansados del trabajo, porque queremos entretener al cipote para que no moleste y le damos el teléfono, pero aparte de la adicción que genera por la cantidad de dopamina que genera nuestro cerebro ante tantos estímulos, tantos colores, tantos sonidos fuertes, pues el niño va perdiendo el interés en el juego tradicional, en aprender a armar un rompecabezas, en aprender a armar un Lego. Vamos perdiendo ese interés porque ya esa cantidad de dopamina no se va a liberar de la misma manera. Entonces, por favor, el uso del teléfono sí es importante en estas edades, pues disminuirlo. Ya tenemos estudios que nos dicen que a partir de los 16 años sería lo correcto, pero aquí estamos hablando de los niños y es un rotundo no, o una exposición pues que sea 1 hora o 2 horas en televisor al día, máximo de 4 años en adelante, pero antes de los 4 años puede ser nocivo porque también altera la regulación emocional, nuestro sistema de recompensas, y el habla se ve comprometido, ¿verdad? Lo que encontraríamos un retraso del lenguaje. Siguiente, el trastorno de la comunicación. En esta es la dificultad en el uso del lenguaje pragmático. Este es el lenguaje cuando lo utilizamos con propósitos sociales y el niño no puede como medir en qué momento utilizar un tono de voz adecuada, el niño no puede utilizar un tono de voz inapropiado en un velorio, el niño puede gritar en clases. Entonces, los trastornos de la comunicación es esa dificultad en el niño tiene la comprensión para lo que va a expresar, pero lo expresa y el pragmatismo ahí se ve un tanto afectado y las relaciones sociales en el niño se pueden ver afectadas porque aquí entran lo que son los saludos, aquí es cuando en el salón de clases se le dice al niño baje la voz y el niño sigue hablando en voz alta y hago la separación, no tiene que ver con un mal comportamiento o un comportamiento disruptor en el aula de clases, sino que el niño a nivel de comunicación está aprendiendo a regularse, entonces aún no sabe como en qué momentos o cuáles son los lugares apropiados para el tono de voz que va a utilizar o pedir las cosas o pedir un favor, decir gracias, decir ya me voy, los saludos y todo eso relacionado a los aspectos sociales. Entonces el trastorno de la comunicación igual, uno de los tratamientos específicos
Aquí hace un juego muy grande las interacciones sociales y sabemos que las interacciones sociales a la edad de un niño de, llámese de 2 añitos, 4 añitos a 6 añitos, generalmente se dan mediante el juego y la interacción que puedan tener con su núcleo cercano. Entonces, el trastorno de la comunicación, aquí sí debemos de encender las banderines de alerta cuando en casa el niño no habla mucho, sí, pero cuando habla va a hablar bien, para que hagamos esta diferencia de los otros trastornos del lenguaje. Entonces, el niño dice las palabras correctamente, pero no sabe cómo en qué momento utilizarlo. Y vamos al siguiente. Esto es solamente una categoría o una asociación, como quien dice, muy por encima de los trastornos del lenguaje, porque de hecho en el trastorno del espectro autista lo que se afecta más es el lenguaje, pero quise presentarlo el día de hoy porque generalmente vienen acompañados el trastorno del lenguaje y espectro autista van muy de la mano. Entonces, aquí sí a partir de los 2 años el niño no habla y no expresa con normalidad lo esperado. Hay una desregulación conductual, es decir, hay unas rabietas excesivas o hay unas conductas autoestimulatorias demasiado notorias. Es cuando la rabieta se hace demasiado larga y no importa el contexto, se hace en el supermercado, se hace en el parqueo, se hace en la calle, se hace en el cumpleaños, las rabietas están a la orden del día. Generalmente va a presentar comorbilidad con otros trastornos y esto tiene intereses restringidos. ¿A qué nos referimos con intereses restringidos? Pues esos intereses restringidos es que estamos hablando ya de un trastorno en donde van muchos especialistas que engloban un tratamiento. Entre ellos, pues entra lo que es puede entrar el fonólogo, puede entrar lo que es el neurólogo, puede entrar el especialista de nuestra microbiota, en este momento se me va el nombre, o el del hipotiroidismo, hipertiroidismo, es este que nos ayuda con las hormonas, porque en el trastorno del espectro autista, pues los estudios recientes nos dicen que hay unas afectaciones más que todo en la microbiota, que su microbiota está tan afectada y sabemos que es nuestro segundo cerebro, que a nivel cerebral no se están supliendo esas necesidades neuroquímicas básicas. Entonces, el trastorno del espectro autista generalmente va a presentar un trastorno del lenguaje. En la comunicación, en la expresión, en el pronunciamiento de las palabras y en todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces, sí está completamente correlacionado. El tratamiento para todos estos trastornos específicos del lenguaje debe ser interactivo, dinámico, persistente, es decir, mediante el juego. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los pueden hacer psicólogos, los pueden hacer profesores o maestros de educación primaria que se hayan formado en estas habilidades básicas para lo que es la estimulación temprana. En casa igual se les puede, no todos los niños, y si quiero hacer énfasis en eso, no todos los niños necesitan visitar a un especialista, pero sí van a haber banderines rojos que nos van a dar esos indicios de cuándo tomar la decisión de asistir a un especialista. Entonces, este tratamiento dinámico se puede hacer mediante canciones, se puede hacer mediante cuentos. Hay pruebas en las cuales uno va mostrando imágenes. Cuando tienen problema en la comprensión verbal, se les va mostrando imágenes al niño y el niño va construyendo una historia o un cuento de esas imágenes que nosotros vamos a estar mostrando. Cuando tenemos problema en la pronunciación, en la vocalización de las palabras, cuando hay una ecolalia o una disfemia, que es cuando el niño tartamudea mucho, ¿verdad? Quiere decir te quiero y no termina la palabra. Entonces, mediante canciones, el niño puede ir, pero eso sí, en casa debemos de ser completamente disciplinados, tener un horario, una rutina, porque los niños son de rutina.
Entonces, sí puede dar mucha mejoría con solamente implementar este tipo de rutina. Ya el fonólogo pues puede implementar ya lo que son terapias físicas, una de las más comunes cuando tenemos un problema en pronunciar las palabras, que es cuando queremos decir carro y decimos calo y no somos chinos, y queremos decir arroz y decimos alos. Entonces ahí ya entra la terapia física, una de las más comunes. Esto no es para que lo haga nuestra alumna, pero sí para que lo tome en cuenta, que los especialistas lo utilizan, y es colocar un lápiz o un palillo de madera abajo de la lengua del niño, y así se le pide al niño que diga algunas palabras para que con esa dificultad que se le implementa extra en su lengua, en la parte física, va a poder estimular lo que no le está permitiendo conectar con las palabras y a nivel físico pronunciar bien lo que son las palabras. El juego social, eso es muy importante, siempre en un lugar seguro. A esto me refiero que no exponerlo con otros niños, sino que siempre el adulto poniéndose en el lugar del niño a jugar, porque el adulto es el que va a llevar un juego dirigido para realizar estimulación. Aquí quiero que podamos observar nosotros lo que son esos pasos a seguir cuando nosotros estamos trabajando con niños, y poder hacer una valoración o una evaluación de qué tipo de trastorno específico del lenguaje puede estar afrontando nuestro niño. Generalmente, repito, los problemas del lenguaje, los padres se dan cuenta de la mayoría cuando ya va a lo que es el preescolar, o ya se recibe una nota de la maestra, un WhatsApp, o ya nos dan indicadores o indicios de que algo ahí está pasando. Entonces, cuando se lleva el niño a consulta, pues hacemos primero un cuestionario para los padres y educadores, cuestionarios que van a llevar preguntas a nivel del desarrollo del niño, saber si hubieron complicaciones en el embarazo, saber si en la historia familiar hay lo que es algún pariente que ya lo esté padeciendo o que lo haya padecido en algún momento de su vida, porque también está pues correlacionado a algo de nuestra herencia, nuestra genética, ¿verdad? Entonces hacemos ese cuestionario a los padres, a ver si no hubo consumo también de alcohol u otras sustancias en el embarazo que puedan haber afectado el neurodesarrollo. Se le pide a los padres que nos lleven como una grabación de a ver cómo pronuncia las palabras, a ver cómo el niño pide agua, a ver cómo, en qué momentos o circunstancias el niño está presentando esas alteraciones, como para tenerlo en un contexto diferente, porque recordemos que nosotros hacemos una entrevista con el niño, pero ese ambiente, por ser controlado, pues no va a ser lo más espontáneo posible. Entonces, en un mundo ideal, nosotros esperaríamos también que el especialista, es decir, que la psicóloga o el psicólogo, visite el centro educativo de manera experimental y observe al niño. Pero en nuestra realidad, pues es algo que no se nos ha permitido mucho. Cuestiones de tiempo, cuestiones de costos aumentarían el proceso psicoterapéutico. Entonces, se le pide llevar grabaciones a los padres. Tenemos test específicos de lenguaje, tenemos el test de vocabulario de Boston, todos estos que están ahí, el PPBT, el ITPA, el PLOM, tenemos el test del desarrollo. Estas son escalas del desarrollo de Palmer, matrices progresivas de Raven, evaluación neuropsicológica infantil. Podemos aplicar un test de inteligencia, el KABC, el WIC-5, el KBIT, el TONI-2. Este tipo de pruebas psicométricas generalmente no les vamos a aplicar en un primer acercamiento a terapia, generalmente se va a hacer como en una segunda sesión, porque la primera sesión se va a ir prácticamente a lo exploratorio con el niño. Luego, para los niños menores de 12 años es muy útil el KABC. A partir de los 6 años puede usarse el WIC-5, informes del colegio guardería, que es acá cuando se recibe ya el reporte del centro educativo, de la guardería, información aportada por los padres, y lo que es lo último, pues las preguntas directas al niño que se hacen mediante un juego para pues establecer todo ese rapport y ese clic clínico que uno está buscando, la confianza en el pacientito. Ahora bien, tenemos dificultades con, aquí es cuando hay malformaciones. Voy a empezar del 6 al 1, ¿verdad? Vamos a ir de manera regresiva, y las dificultades que son orofaciales, estas
son técnicas o estrategias que se hacen con labios, o sea, se hace el ejercicio con los labios, la lengua, el soplo. Este es para trabajar lo que es la disfemia, que la disfemia son esos ejercicios en donde el niño pues tiene muchas repeticiones o tropieza al hablar, se caracteriza por espasmos, se le llama, o repeticiones o pausas muy largas al momento de querer establecer o expresar una sola palabra. Entonces se va a hacer de manera física, trabajando lo que son los labios, lengua, soplo, a manejar la respiración en el niño. Y luego vamos con lo que, permítanme que no me está dejando verla. Aquí ya lo moví, disculpen que me salió una notificación. Bien, entonces se requiere de 2 sesiones a la semana cuando vamos a trabajar estos casos, 2 sesiones a la semana. Habrá casos en que se necesite de más de 2 sesiones y otros en los que la frecuencia pueda disminuir a sesión por semana. En su momento, cuando trabajé con niños, hubieron niños que en 2 sesiones, la verdad, estaban cheques o la familia ayudó, repito, quizás no era muy notorio, se hizo una intervención oportuna, pero sí hubieron niños que fue año y medio en terapia, sin faltar cada 2 semanas para poder tener un avance. Entonces sí, ahí es cuando las pruebas pues nos van dando respuestas y resultados en donde el niño pues tiene una afectación mucho más grande o notoria. A partir de cierta estimulación se puede reemplazar funciones que realizaban parte del cerebro dañada, es decir, habrá un momento en donde la estimulación nos esté trabajando la plasticidad cerebral. Recuerden que todo lo que nosotros le enseñamos al niño, toda experiencia, pues genera un aprendizaje. Un aprendizaje en nuestro cerebro genera una red de almacenamiento de memoria, es decir, es un grupo de neuronas que almacenan información, se estructuran y así nosotros vamos construyendo experiencias a lo largo de nuestra vida o del día a día. Entonces, en el niño, esos ejercicios repetidos van a ir como reforzando, es como quien dice la parte de los músculos, de trabajar el lenguaje, sus neuronas, y como que así como se puede trabajar un músculo, se estimula para que crezca, pues lo mismo pasa con la estimulación a nivel del lenguaje. Reiteradas prácticas van a generar ya en el niño esa habilidad, se va a instalar esa habilidad, ese recurso y ese aprendizaje, pues el niño ya lo va a poder manejar, se va a sentir cómodo y ya queda en él, o sea, ya va a quedar como inherente prácticamente en el individuo, ya va a saber manejarlo. Cuestión que también va a generar mayor seguridad porque, como lo mencionaba, la autoestima se ve afectada en los problemas de lenguaje, el menor se ve afectado en el autoestima porque empieza el bullying, empieza a sentirse menos, empieza a sentirse bobo, empieza a sentirse torpe, según el contexto cómo se lo haga ver. Luego, pues tenemos el uso de gestos acompañantes y evitar hablarle al niño con frases más simples o de forma telegráfica, que es lo que les decía cuando uno les empieza a hablar chiquito, como decimos los hondureños tradicionalmente, que no terminamos de construir la palabra y lo hacemos como desde querer hablar con la ternura con el niño, pero esa es una de las reglas que se deben aplicar en casa cuando se está trabajando con un niño que está presentando unos problemas en el lenguaje, y es evitar hablarle así chiquito, ¿verdad? Es evitar hablarle como, ay, sí, que quiere agua, que sí, pero y queremos decirle sí, decimos sí, que quiere el bebé, entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Y pues primero, que la edad temprana y de forma intensiva y prolongada debe estar basada en un abordaje multidisciplinar, ¿sí? Generalmente, cuando llegan a consulta, vienen remitidos por un pediatra, y cuando hablamos multidisciplinar, vienen remitidos por el pediatra, o de nuestra parte, generalmente podemos pedir una evaluación con el pediatra, con el neurólogo, con la maestra de clases, y esta es una de las maneras pues más frecuentes de trabajar con los menores y trabajar los problemas que son de aprendizaje enfocado en lo que es lenguaje, ¿verdad? Hay algo que no lo pude incluir en la presentación, pero sí quería pues mencionar lo que parte de los trastornos del lenguaje nosotros encontramos, lo que es la disfemia, la dislalia, la disglosia, y cada una de ellas, para ir cerrando con el tema, la dislalia afecta la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas, como lo expresaba con los ejemplos de
El niño no puede decir carro, sino que dice calo. No puede decir arroz porque dice alos, nos está confundiendo como que la L con la R, pero más que todo es con práctica de lengua. Eso se hace con ejercicios articulados con nuestra lengua para poder mejorar esa pronunciación. En esos casos se puede generar de manera muy leve lo que es un daño en el lenguaje y el niño puede de manera muy práctica y muy sencilla o fácil mejorar esta dificultad. También encontramos lo que es la disfemia, que está caracterizado por los espasmos o las repeticiones. El niño habla como que se queda sin aire, repite las palabras. Y aquí entraba el ejemplo de, y quiero pedir tal cosa. Entonces el niño como que repite, se puede ser identificada en el ámbito escolar como cierta torpeza o puede aumentar en ambientes de presión o de estrés del niño o ambientes ansiosos, puede aumentar la disfemia. Cuando nosotros tenemos problemas de lenguaje, algo que podemos encontrar en nuestra historia familiar, en la historia clínica, hay a veces problemas entre mamá y papá, podemos tener papá con alcoholismo, es decir, el niño ha estado sometido a presiones muy altas en donde no ha sentido un ambiente seguro. Entonces, como su sistema nervioso no está preparado en ese momento para afrontar esas dificultades o no las está comprendiendo del todo, solamente le causan dolor, pues se afecta a nivel del neurodesarrollo alguna de estas áreas y de lo que hablamos específicamente del lenguaje. Entonces, sí, hay menores que pueden presentar problemas de lenguaje que vienen de la mano con dificultades en casa, con un apego inseguro en casa, con sensaciones de abandono, heridas de abandono y otras circunstancias que por eso pues está tan correlacionado en la parte psicológica y la parte pues del aprendizaje del menor en estas edades. Y por último tenemos lo que es la diglosia, que es la pronunciación causada por lesiones físicas o malformaciones, es decir, cuando encontramos niños con problemas de labio leporino. Bueno, hasta aquí tengo la presentación. Quiero saber si hay alguna duda y voy a dejar de compartir. Bien, gracias, licenciada Alma. Le voy a dar el espacio a Gracia María por si tiene alguna consulta, alguna duda, pues que se la haga saber. Sí, tengo una pregunta, pero también es como un caso, digamos. ¿Cómo se podría manejar? Digamos que un adulto con TLP tiene problemas de fobia social en su etapa adulta. Si se utilizaran documentos como, digamos, exámenes, dibujos, análisis de comportamiento del niño por medio de videos, se podría identificar si el niño tenía un trastorno del lenguaje que evolucionó a una fobia social en su edad adulta. Fíjese que la evidencia científica es muy poca en cuanto a que pueda haber evolucionado, pero sí podemos encontrar esa tartamudez o ese problema por una base de trauma. ¿Y a qué me refiero con trauma? Hay experiencias adversas que vivimos pues desde la temprana edad y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso nos sabe compensar muchas veces otras habilidades y así como sabe compensar, se saben atrofiar otras habilidades en nosotros y pueden estar involucrados con problemas del lenguaje. Sí sería importante si tenemos un caso de adulto y tenemos la fobia social, pero quiero saber si entendí bien la pregunta. Tiene la fobia social, tenemos un adulto con fobia social, pero este sigue manteniendo problemas de lenguaje o no. Es que es como, es que sí es complicada la pregunta. Es un adulto con fobia social y su propia fobia, su propia ansiedad hace que se equivoque, que pronuncie mal palabras, que pueda procesar correctamente las ideas en su mente, pero no las puede expresar correctamente. Entonces la pregunta es más como si remontándose a la infancia de ese adulto, analizando el comportamiento que tenía, su forma de aprendizaje,
pruebas, documentos, exámenes que los papás puedan tener, se podría identificar si inicialmente tuvo un trastorno del lenguaje que no se identificó a tiempo y evolucionó en una fobia social que perjudica de cierta manera la comunicación. Gracias. Ahora, ya ha tenido bien claro el contexto, un tratamiento que se podría desarrollar es la aplicación de pruebas que nos miden compresión verbal, nos miden lenguaje, y una de ellas y las más utilizadas, que no me están preguntando, pero este año creo que he aplicado unas 300, es la prueba 16PF y matrices progresivas. Déjenme buscar el nombre correcto. 16PF, ok. Se me fue el nombre, la nomenclatura, pero esta lo que nos mide es la velocidad de procesamiento en el sujeto y nos mide todo lo que encierra comprensión verbal, que de hecho esta es parte de las que se aplican al ingresar a todas las universidades, la prueba de actitud académica, eso es algo que nos ayuda a medir mucho. Entonces, esta específicamente hace ese englobe en las áreas del lenguaje, la comprensión verbal, todas estas habilidades que se esperaría que las tenga desarrolladas el sujeto. Entonces, al aplicar este tipo de prueba, pues los resultados, si vienen siendo por abajo del percentil esperado, abajo de lo normativo, sí podríamos concluir que está teniendo un problema, o sea, esto para sacar el tratamiento, que está teniendo un problema. Pero ahora, esta es la evaluación, el diagnóstico, pero ¿cuál sería el tratamiento? Entonces, sí se debe trabajar. Y es que este es un modelo bastante nuevo, pero de hecho es el que tiene más evidencia científica. Antes se hablaba de la terapia cognitiva conductual, yo estudié y me prepararon para esa, pero luego ya tenemos la terapia de reprocesamiento de trauma. La terapia MDR, de reprocesamiento de trauma, es una terapia que viene enfocada a encontrar el problema base, el problema de raíz. Es decir, nosotros podemos tener un problema en nuestra infancia, no lo trabajamos y crecemos y desarrollamos un trastorno de la personalidad o un trastorno del lenguaje o un trastorno del sueño, y vamos como que esa pequeña bolita, ese problemita se nos convirtió en una bola de nieve. Entonces, uno de los tratamientos específicos sería la terapia de reprocesamiento de trauma, porque no nos asustemos cuando digo trauma, porque trauma es cualquier experiencia adversa que nos generó pues incomodidad y nos hizo adaptarnos a algo nuevo. Es como cuando me lesiono pues el dedo, si me corto o si ando un morete, pues me va a sanar un par de días, pero algo cambió en mí ese día. Entonces lo mismo pasa a nivel psicológico. Hay heridas invisibles en nuestro sistema, en nuestro cerebro. Antes, cuando yo estuve en la autónoma, no había evidencia científica de esas heridas invisibles de nuestro cerebro. Ahora se puede hacer un estudio y se nos ve, según lo que nosotros hayamos vivido, como hemos vivido, aquel montón de heridas que podemos estar guardando. Entonces, esas heridas cambian la plasticidad de nuestro cerebro. Entonces, estas redes de memoria adaptativas se convierten en redes de memoria desadaptativas. Y entonces nos imaginamos como una maraña o algo de una telaraña así como hecha nudo, en donde no pasa energía a nivel cerebral, a nivel de nuestras neuronas, ahí no hay sinapsis, no conecta. Entonces, hay campos neuronales en nuestro cerebro específicos para el aprendizaje. Entonces, por ende, se puede ver afectado si uno de los lóbulos encargados, llámese nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de toma de decisiones, velocidad de procesamiento de información. Esto es como que lo que más nos sirve a nivel profesional y de habilidades de inteligencia emocional, se pueden ver afectadas, y por eso nosotros vamos a ver individuos que uno dice, pero, o sea, uno lo piensa desde la parte externa, y me voy a poner desde el lugar más, como no sé nada de psicología, y uno dice, pero este individuo, ¿por qué actúa así? O vaya, la profe Kate ya debe tener algún estudiante que nunca le llega a clase y quiere sacar buenas notas, o el que siempre le falla con el examen, y uno dice, pero ¿por qué será tan irresponsable? Pero en el fondo, esa irresponsabilidad es una medida de afrontamiento para una falencia que pueda tener, para una deficiencia que pueda tener esa persona. ¿Le respondí la pregunta, Gracia? Sí, gracias. Listo.
Bueno, no hay más, ¿verdad? Gracias. Sí, tengo una más. Ok. Un niño que se le dificulte adquirir el lenguaje matemático. Por ejemplo, sabemos que los niños les enseñan a utilizar los dedos, ¿verdad? Para contar cuando están pequeños, 6, 7 años, pero digamos un niño que ya llegue a los 11, 12 años y no pueda contar si no utiliza los dedos, ¿qué trastorno de adquisición del lenguaje tendría? O posible, creo que lo llamó retraso del lenguaje. Fíjese que ahí estaríamos ante un trastorno, un diagnóstico de discalculia. Discalculia es la dificultad en las matemáticas, es como confundir los números y se puede identificar como esa torpeza de estar contando o de desconectarse. Entonces también ahí tenemos un problema en la habilidad de comprensión, de razonamiento no verbal, que tiene velocidad de procesamiento. A nivel cognitivo se está afectada la velocidad de procesamiento. A nivel, cuando ya hablamos de escribir, la grafía y que ese niño más que no comprende, no puede hacer la suma, no puede hacer la resta o la multiplicación, ahí es que tenemos un problema de comprensión. Pero si al escribirla confunde los resultados que quiere poner, ahí estaríamos ante un problema de discalculia, que es un problema del aprendizaje. Gracias. Qué amplio todo este mundo, ¿verdad? Uy, es muy largo. Es amplísimo. Bueno, estimada licenciada Alma, yo creo que vamos a llegar hasta acá por cuestiones de tiempo. A nombre de la carrera de Letras y específicamente de la asignatura de Psicolingüística de este tercer periodo académico 2025, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos compartido con nosotros esta valiosa charla sobre terapias y tratamientos de los trastornos del lenguaje. Bueno, su exposición nos ha permitido ampliar nuestra visión sobre este tema, que ya, como le decía al inicio, lo habíamos abordado desde el punto de vista lingüístico, pero que hoy nosotros comprendemos mejor desde una mirada psicológica y también me atrevería a decirla terapéutica, ¿verdad? Entonces, sin duda, este encuentro nos ha dejado aprendizajes significativos y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de un trabajo interdisciplinario en el estudio del lenguaje en el desarrollo de nosotros los humanos. Y es que cuando la lingüística y la psicología se encuentran, el lenguaje deja de ser solo un sistema. ¿Por qué? Porque se convierte en una herramienta de sanación y de esperanza. Yo desde ese punto de vista pues lo veo, ¿verdad? Entonces, licenciada Ávila, agradecemos su disposición, el tiempo dedicado y la claridad con la que usted nos ha transmitido sus conocimientos y sus experiencias. Y nos llena de orgullo saber que es egresada de nuestra propia casa de estudios, lo que hace pues aún más significativo este encuentro. Su ejemplo demuestra que la formación recibida en la UNAM puede proyectarse con excelencia y compromiso más allá de nuestras aulas. Así que muchísimas gracias por su generosidad y por contribuir con el proceso formativo de los estudiantes de la carrera de Letras, ya que, bueno, en este caso pues solo tenemos a Gracia, compartiendo, ¿verdad? No solo su experiencia profesional, sino también su testimonio, podría yo decirlo, como una exalumna que hoy regresa pues para inspirar a otras nuevas generaciones. Así que de mi parte le deseo muchos éxitos en su labor profesional y bueno, yo espero contar con usted en futuras actividades académicas. Así que con esto pues yo doy por concluida esta sesión y un aplauso virtual, ¿verdad? A usted, gracias. Gracias. Bueno, para servir